En la madrugada helada del 15 de enero de 1486, los invitados del castillo de Forlì comenzaron a convulsionar uno tras otro. Sus rostros se contorsionaban en muecas de agonía mientras espuma sanguinolenta brotaba de sus labios. El banquete nupcial se había convertido en una masacre silenciosa. 20 nobles yacían retorciéndose sobre los tapices bordados, sus vómitos manchando la seda francesa que había costado el oro de 3 ciudades. Y en medio del caos, serena como una Madonna en su trono, Caterina Sforza levantaba su copa de cristal veneciano hacia las llamas de las antorchas. No había bebido ni una gota. Sus ojos brillaban con la satisfacción de quien acaba de firmar una sentencia de muerte. No con tinta, sino con arsénico. Dicen que el cuerpo no miente, y los cuerpos esparcidos por el gran salón contaban una historia que Europa tardaría décadas en comprender. No era un accidente, no era una venganza simple. Era el debut de la mujer que convertiría la mesa en altar de sacrificio, el vino en veneno y los banquetes en ejecuciones disfrazadas de celebración. Caterina Sforza, la dama de Forlì, había descubierto que el poder no se conquista solo con espadas. Se administra gota a gota, en copas doradas que prometen vida y entregan muerte. El aire olía a almendras amargas y miedo. Los criados corrían entre los cuerpos sin saber si ayudar o huir. Las velas seguían ardiendo, proyectando sombras danzantes sobre rostros que ya no respiraban. Era el final perfecto para el banquete más refinado de la Romaña y el comienzo de una leyenda que haría temblar a toda Italia. Para entender cómo llegó hasta ahí, hay que volver a los salones de Milán, donde nació la tercera hija de Galeazzo, María Sforza, en 1463. Su infancia no estuvo marcada por juegos de muñecas, sino por lecciones de supervivencia. En la corte de los Sforza se respiraba la política como otros respiran aire, espeso, venenoso, esencial. Caterina aprendió a leer antes que a caminar, pero lo que leía no eran cuentos de hadas. Eran tratados sobre venenos, cartas interceptadas de enemigos, informes de espías infiltrados en cortes enemigas. Su padre la miraba con una mezcla de orgullo y terror. Tenía apenas 8 años, cuando descubrió que una de sus damas de compañía robaba joyas para venderlas en el mercado negro. No lloró ni corrió a contar el secreto. Durante semanas observó, tomó notas mentales, recopiló pruebas, y una mañana de invierno, durante el desayuno, le sirvió personalmente el chocolate caliente a la mujer. Media hora después, la dama agonizaba en los establos, mientras Caterina desayunaba tranquilamente en el comedor principal. Su educación fue minuciosa y terrible. Aprendió latín, griego, francés y alemán, pero también memorizó las propiedades del mercurio, el arsénico, la belladona y el acónito. Sus tutores le enseñaron música y poesía, pero sus verdaderos maestros fueron los boticarios, los alquimistas y los médicos de la corte, que le explicaron con precisión quirúrgica cómo cada sustancia afectaba el cuerpo humano. A los 12 años podía calcular dosis letales según el peso corporal. A los 14 había matado a 3 personas, oficialmente por causas naturales. Su cuerpo no le pertenecía. Desde niña entendió que era una herramienta política, un arma con vestido de seda, una inversión dinástica. Pero a diferencia de otras princesas, Caterina transformó su condición de objeto en instrumento de poder. Si la trataban como mercancía, ella se convertiría en la mercancía más letal del mercado. Si su matrimonio era una transacción, ella controlaría los términos del intercambio. La estrategia matrimonial llegó cuando cumplió 15 años. Girolamo Riario, sobrino del Papa Sixto IV, necesitaba una esposa que le garantizara control sobre los territorios de la Romaña. Caterina no era solo una novia política, era un arma con vestido de seda. La boda se celebró en Roma con pompa vaticana, pero la verdadera ceremonia ocurrió en la alcoba nupcial.
donde Caterina le explicó a su esposo, con la paciencia de una profesora, que su matrimonio sería exitoso mientras él entendiera una regla simple. Ella controlaba la mesa, él controlaba el campo de batalla. Forlì los recibió como señores en 1481. La ciudad había pertenecido a familias rivales durante generaciones, y los nuevos gobernantes enfrentaban una oposición sorda pero letal. Girolamo intentó el método tradicional: ejércitos, amenazas, ejecuciones públicas. Caterina optó por la innovación. Organizó una serie de banquetes diplomáticos, donde invitaba a los líderes de las facciones opositoras para sellar la paz. Las cenas se volvieron legendarias por su refinamiento: manjares traídos de Constantinopla, vinos franceses, música de cámara, conversaciones eruditas sobre arte y filosofía. Pero también por algo más siniestro: los invitados morían. No todos, no inmediatamente, no de formas obvias, pero morían. El primer banquete se llevó las vidas de 3 mercaderes que financiaban la oposición. Murieron en sus casas, aparentemente de apoplejía, una semana después de la cena. El segundo eliminó a un obispo rebelde, que cayó fulminado durante la misa del domingo, vomitando sangre sobre el altar mientras recitaba el credo. El tercero acabó con toda una familia noble: padres, hijos, abuelos. Los encontraron en posturas tranquilas, como si hubieran muerto sonriendo. Ya no era la niña obediente de Milán. Ya no era la esposa sumisa de Roma. Solo quedaba la dama de Forlì, y su mesa era más temida que las espadas de su marido. Caterina había perfeccionado lo que los alquimistas llamaban venenos de retraso, sustancias que tardaban días, incluso semanas, en hacer efecto. Mezclaba pequeñas dosis en múltiples platos, calculando que la acumulación gradual en el organismo provocaría síntomas que aparentarían muerte natural. Sus invitados salían de los banquetes encantados con la hospitalidad de su señora, sin sospechar que ya llevaban la muerte en las venas. El arsénico se volvió su firma. Lo administraba en dosis mínimas, mezclado con especias exóticas que disimulaban el sabor metálico. La belladona la reservaba para enemigos específicos. Una gota en el vino causaba delirios que hacían parecer locura a sus víctimas antes de la muerte. El mercurio lo usaba para eliminar familias enteras. Lo espolvoreaba en el pan, en la sal, en los condimentos. Una cena bastaba para condenar a generaciones completas. Sus criados se convirtieron en cómplices silenciosos. Sabían que trabajar para Caterina significaba participar en un ballet mortal donde cada plato servido podía ser el último de alguien. Pero también sabían que traicionarla era sentencia de muerte segura. Ella los protegía, los recompensaba generosamente y les enseñaba secretos que ningún otro señor compartiría. Era una familia macabra, unida por sangre derramada y copas envenenadas. Los boticarios de Forlì se convirtieron en sus proveedores exclusivos. Les compraba sustancias que oficialmente eran para embellecer su cutis, para perfumar sus estancias, para curar a los enfermos del castillo. Nadie preguntaba por qué necesitaba tanto arsénico para sus tratamientos de belleza, o por qué encargaba belladona suficiente para curar a todo un ejército. El oro habla más fuerte que la curiosidad, y Caterina pagaba muy bien el silencio. En su laboratorio privado, oculto tras la capilla del castillo, experimentaba con nuevas combinaciones. Tenía recetas heredadas de alquimistas árabes, fórmulas copiadas de manuscritos bizantinos, secretos comprados a médicos judíos expulsados de España. Su biblioteca del veneno era la más completa de Italia, y cada volumen estaba escrito con la tinta de la experiencia práctica. Pero su obra maestra fue el banquete del 15 de enero de 1486. 20 nobles de la oposición, sus esposas, sus hijos mayores, toda la élite rebelde reunida para celebrar el matrimonio de la hija del conde Ordelaffi, su principal enemigo.
Caterina organizó la celebración como regalo de reconciliación. 6 platos, cada uno más exquisito que el anterior. Vinos de Francia, dulces de miel árabe, carne de jabalí cazado en los bosques papales. Los invitados comieron, bebieron, bailaron, rieron, brindaron por la paz entre las familias, celebraron el fin de las hostilidades. La novia lucía radiante en su vestido de seda blanca, bordado con hilos de oro. El novio parecía nervioso pero feliz. Los músicos tocaban madrigales que hablaban de amor eterno y felicidad conyugal. Las velas proyectaban una luz dorada sobre rostros sonrientes que no sabían que estaban viviendo sus últimas horas. Y entonces comenzó el espectáculo. El primer síntoma fue el mareo. Los invitados lo atribuyeron al vino francés, más fuerte de lo acostumbrado. Luego vinieron las náuseas, los vómitos, las convulsiones. En 30 minutos, el salón de baile se había convertido en una morgue. Los cuerpos se contorsionaban en elegantes vestidos de fiesta. Las joyas brillaban sobre pieles ya cadavéricas. Las flores del banquete se mezclaban con sangre y espuma. El conde Ordelaffi fue el último en morir. Caterina se acercó a él mientras agonizaba, se arrodilló junto a su cuerpo convulsionante y le susurró al oído: «Tu hija tendrá una viudez muy larga». Sus ojos se cerraron con una sonrisa que helaba la sangre. Había usado una mezcla perfecta de arsénico, mercurio y cicuta, calculada para matar en media hora exacta. Caterina no huyó, no gritó, no fingió horror. Se quedó sentada en su silla, observando con la fascinación clínica de un anatomista estudiando un cadáver. Cuando llegaron los criados, ya no quedaba nadie por salvar. Solo ella, intacta, hermosa, serena, rodeada por la aristocracia muerta de Forlì. La investigación papal concluyó que los Medici habían perpetrado la masacre para debilitar el poder de los Riario en la Romaña. Caterina lloró en público, juró venganza, prometió justicia. En privado, celebró la eliminación perfecta de una generación completa de opositores. Había convertido un banquete en un genocidio selectivo, y nadie sospecharía jamás que la anfitriona era la asesina. Los años siguientes consolidaron su leyenda. Los banquetes de Caterina se volvieron eventos temidos y deseados a la vez. Rechazar una invitación era un insulto que podía costar la vida. Aceptarla era un riesgo que también podía costarla. Pero la curiosidad mórbida, el prestigio social y el terror combinado crearon una dinámica perversa. Todo el mundo quería ser invitado, aunque eso significara jugar ruleta rusa con cubiertos de plata. Desarrolló rituales específicos. Probaba cada plato antes que sus invitados, pero siempre tenía antídotos preparados. Bebía de las mismas copas, pero había desarrollado inmunidad gradual a través de microdosis administradas durante años. Sus criados sabían exactamente qué platos servir a qué invitados, cuáles contenían muerte y cuáles solo comida. Su reputación cruzó fronteras. Los embajadores de Francia, España y el Imperio temblaban cuando recibían invitaciones diplomáticas de Forlì. Algunos fingían enfermedades para evitar viajar. Otros llevaban sus propios catadores de venenos. Todos sabían que negociar con Caterina significaba apostar la vida en cada copa alzada, sin misericordia, sin perdón, sin testigos. Así construyó su imperio del miedo, plato por plato, copa por copa, muerte por muerte. El fin llegó en 1499, cuando César Borgia decidió conquistar la Romaña para los estados pontificios. Las tropas papales sitiaron Forlì durante meses, pero Caterina resistió con la ferocidad de quien sabe que la rendición significa la muerte. Sus últimos banquetes fueron para sus propios soldados, cenas donde les servía los mejores manjares del castillo, mientras les explicaba que morir luchando era preferible a vivir como esclavos. Cuando las murallas cayeron, Caterina organizó una última cena.
no para enemigos, sino para ella misma. Subió a la torre más alta del castillo, preparó una copa con la mezcla más letal de su colección y brindó por los años en que había sido reina de la muerte. Pero César Borgia la capturó antes de que pudiera beber. Quería interrogarla, conocer sus secretos, usar sus métodos para sus propias ambiciones. Durante un año la mantuvieron prisionera en Roma. César intentó torturarla para obtener las fórmulas de sus venenos, pero Caterina se negó a hablar. Tenía el cuerpo quebrado por las cadenas, pero su mente permanecía intacta, protegiendo celosamente los secretos que habían hecho temblar a Italia. Al final, la liberaron. Una mujer destruida físicamente, pero que había guardado hasta el final el poder más terrible de todos, el conocimiento de cómo convertir la hospitalidad en muerte. Murió en Florencia en 1509, en el exilio, abandonada por todos. Pero sus recetas sobrevivieron. Los Medici las copiaron. Los Borgia las perfeccionaron. Durante siglos, los banquetes principescos de Italia llevaron el sello invisible de Caterina Sforza, la mujer que enseñó a Europa que el veneno es el arma perfecta para quienes no pueden empuñar espadas. No era una bruja ni una demonio. Era algo peor, era real. Una mujer que transformó la mesa familiar en altar de sacrificio, que convirtió el acto más básico de la civilización, compartir comida, en instrumento de exterminio. Una anfitriona que jamás olvidó que en su casa ella decidía quién comía y quién moría. Esta es la historia de una mujer que aprendió que el poder no se hereda, se destila. Que la verdadera autoridad no viene de títulos ni ejércitos, sino del control sobre algo tan elemental como la comida y la bebida. Caterina Sforza no fue una reina por derecho divino, fue una reina por derecho químico, una soberana del arsénico, una emperatriz de la muerte silenciosa. Así mueren los imperios, no con batallas épicas, sino con cenas elegantes, no con el estruendo de cañones, sino con el silencio de copas envenenadas, no con héroes y villanos claramente definidos, sino con anfitrionas que sonríen mientras sirven la muerte en bandejas de plata. Y aún hoy, cuando levantamos una copa en una cena, cuando probamos un plato en casa de extraños, cuando aceptamos la hospitalidad de alguien poderoso, el fantasma de Caterina Sforza susurra desde la historia. Ten cuidado con lo que comes. Nunca sabes quién controla la cocina. La historia no perdona a quienes convierten el amor en arma, pero tampoco olvida a quienes enseñan que el poder más absoluto es el que se ejerce gota a gota a gota, plato a plato, invitación tras invitación mortal. Siglos después, su castillo de Forlì sigue en pie. Los turistas visitan sus salones restaurados, admiran los frescos renacentistas, se fotografían en el comedor principal. Pero ningún guía menciona que esas paredes fueron testigos de la invención más siniestra del Renacimiento, los banquetes asesinos. Si esta historia te estremeció, compártela para que otros conozcan la verdad detrás de las cenas principescas del Renacimiento. Porque cuando la historia olvida a las mujeres que usaron el veneno como arma política, el silencio vuelve a ser cómplice del crimen perfecto.